¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un libro diferente a lo que suelo acostumbrar a traer. Una investigación, un ensayo, un... bueno, todo un análisis de un tema que lamentablemente está de actualidad, que es la guerra. Concretamente, la guerra de Ucrania y de Gaza. Lectura crítica de dos guerras insólitas. Denuncia del bombardeo de ciudades. Esta obra, este libro, este ensayo, es de Jordi García Petit. Es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y en el campo académico ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Información y Documentación Internacionals de Barcelona, profesor en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona y del Ministerio de Asuntos Exteriores para la preparación del acceso a la carrera diplomática. También ha sido profesor del máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona, en la especialidad La Comunidad Europea y su Sistema Jurídico, y director jurídico del Comité de las Regiones de la Unión Europea, órgano institucional de la Unión Europea con sede en Bruselas. Es autor de numerosos artículos, ponencias, informes y trabajos sobre cuestiones de política internacional, derecho internacional público, construcción europea, cultura y sociedad. Ha colaborado, entre otros medios, en Diario de Barcelona, El Observador, Avui, Le Monde Diplomatique en español, El Punt Avui, Sapiens, La Vanguardia, El País y los digitales El Debat y E-Noticias. En su primera etapa. Actualmente colabora en la revista Política Prosa y en el digital Crónica Global. 24 de febrero de 2022. Invasión de Ucrania por Rusia. 7 de octubre de 2023. Incursión de Israel de Hamas en Israel de Hamas y otros grupos terroristas. Dos fechas infames que forman parte de la historia contemporánea. Casi todo diferencia las dos guerras, el contexto local, los beligerantes, los motivos, pero tienen en común algo que las trasciende. En ambas guerras se bombardean las ciudades hasta el punto de que las ciudades son el frente, sobre todo en la franja de Gaza, donde no hay un frente convencional. Mucha gente se pregunta por qué las Naciones Unidas no han impedido las guerras de Ucrania y en Gaza. ¿Por qué no obligan a detenerlas después de miles de víctimas y destrucciones sin cuento? ¿Por qué se vulnera impunemente el derecho internacional? ¿Por qué no se respeta el derecho internacional humanitario? Una respuesta seria a estas inquietantes preguntas requiere un conocimiento, aunque sea elemental, de qué son las Naciones Unidas, en particular de cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad, el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y de la Asamblea General, el órgano en el que están representadas democráticamente, un Estado, un voto, los 193 Estados actualmente reconocidos, así como qué es el derecho internacional y cuáles son sus limitaciones, pero también potencialidades. El bombardeo indiscriminado y continuado de personas y bienes civiles por Rusia y por Israel, igual que el ataque terrorista del 7 de octubre, son crímenes de guerra que no prescriben. Los responsables más pronto o más tarde deberán responder ante la justicia nacional o internacional. Este libro ofrece una explicación a todas esas cuestiones desde la perspectiva académica y también desde el parecer de la calle a través de artículos referidos a hechos y situaciones de ambas guerras, escritos en su momento y revisados en una especie de autodebate interno del autor, enmarcado por una introducción y unas conclusiones clarificadoras. Salir de la guerra y volver al derecho es la única solución humanamente aceptable. Bueno, están puestas las bases de lo que aquí nos vamos a encontrar. Yo he aprendido mucho, me ha parecido un análisis detallado y objetivo, también crítico, como no puede ser de otra manera, y sobre todo destaco esa combinación de ensayo político y análisis histórico-jurídico, enfocándose en las similitudes y particularidades de dos conflictos contemporáneos, la guerra en Ucrania y la situación en la franja de Gaza. Este libro no es solo un recuento de hechos, sino que aborda también las implicaciones legales, culturales y morales del bombardeo sistemático de ciudades y sobre todo, lo más terrible, una de las cosas más terribles, su aceptación por la comunidad internacional. El autor logra entrelazar elementos de análisis académico con observaciones que apelan al sentido común de la calle, como él mismo dice aquí, contrastando a la perfección de los especialistas con la del público general. Es decir, público general, especialistas, contraste. Contraste, ¿qué percibimos? ¿Qué se denota de ahí? Pues este enfoque dual
permite una lectura completa que intenta crear la brecha entre el entendimiento técnico y la percepción popular de la guerra y sus consecuencias. Como puntos fuertes de la obra destacaría la profundidad analítica. La obra se destaca por un exhaustivo análisis de las violaciones del derecho internacional, poniendo de relieve la importancia de la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados en la protección de civiles durante los conflictos armados. Esto nos ofrece una perspectiva rigurosa que puede interesar a lectores con formación de derecho o en estudios políticos. Y nos vamos a dar cuenta de que no se ha cumplido todo lo que está estipulado en esos acuerdos o en esos tratados. Importante también la relevancia temática. Son dos contextos geopolíticos muy diferentes que comparten la tragedia de la devastación urbana y el sufrimiento civil, y se resalta la normalización de estas tácticas bélicas en la conciencia pública y política. Es que es terrible. Y también destaco, por supuesto, el tono reflexivo y crítico, con una narrativa clara que combina datos objetivos con juicios críticos sobre los líderes, las decisiones políticas, y todo esto dota al libro de un carácter contundente y comprometido. Creo que el desarrollo de las conclusiones también es muy, muy acertado, de una forma crítica muy, muy clara. El epílogo es un cierre perfecto a esta obra. Creo que la reiteración que hace a lo largo del libro con conceptos como la condena al bombardeo de ciudades y la crítica a esa normalización de las tácticas, esa gravedad, lejos de dar una sensación de redundancia, nos muestra lo terrible que es todo esto, lo importante que son ensayos como este, donde objetivamente se detalla todo lo ocurrido y es un grito a que el mundo, en este caso la Unión Europea, debe mejorar y acabar con esto. Creo que es un ensayo muy necesario en el clima geopolítico actual, denunciando las implicaciones éticas y legales que son fundamentales en todo esto, y nos hace reflexionar, incluso nos desafía el autor, Jordi García Petit, a cuestionarnos la aparente indiferencia y aceptación de la barbarie en contextos de guerra. Es algo que es latente y está ahí. Hemos normalizado eso. No obstante, creo que este libro va a abrir los ojos, no solo a los que saben de esto, que por supuesto les va a ayudar, incluso les va a dar otra perspectiva, sino a quienes como yo quizás no éramos tan conscientes de la repercusión que tiene y que puede tener lo que está ocurriendo en estos dos conflictos bélicos. Así pues, Jordi García Petit, enhorabuena por este gran trabajo, deseo que se difunde, que llegue muy lejos. Me ha gustado tu estilo objetivo y crítico y directo, así que simplemente darte las gracias por publicar con Círculo Rojo este maravilloso ensayo. Ucrania y Gaza, lectura crítica de dos guerras insólitas, denuncia de bombardeo de ciudades, de Jordi García Petit.